Aloha, yo soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras después de 10 años. ¿Pueden creer que llevo 10 años diciendo esa frase al inicio de todos los videos? Porque yo no. Y en realidad es algo que casi siempre se me olvida. YouTube es el que tiene que recordarme como de, oye, ¿te acuerdas que en esta fecha hace tantos años abriste tu canal? Bueno, pues ya fueron 10 años de eso. Y este es un pequeño video como parte de la celebración del 10º aniversario. Les pedí por Instagram que si no me siguen ahí, vayan a seguirme, que me dejaran algunas preguntas acerca de Burbuja de Letras de estos 10 años, qué ha pasado conmigo como creadora, con los libros que he leído, lo que ustedes quisieran saber. Así que aquí están mis respuestas. Y estén pendientes por ahí porque puede que haya un sorteo de 10º aniversario, no lo sé, quizá estén pendientes porque lo haría todo por Instagram nuevamente. Pero por favor no me dejen morir sola ahí y participen. La primera pregunta fue, ¿cuál es tu video favorito? De todos los que he hecho en este 10 años, es algo difícil de decir porque pues son más de 100 videos en este canal, entonces no puedo escoger uno, entonces hice trampa y escogí 3 que estuve como revisando ahí todos mis videos y pues esos fueron. El primero en realidad no es tan visto, pero regresé a él justamente cuando volví a como a ver mi lista de videos. Les digo, o sea, casi no tiene muchas vistas y es el de datos literarios sobre mí. Me gusta, o sea, justamente como que a partir de ese video me pueden conocer más a mí como lectora y me gusta como la dinámica de que solo soy yo como ahí soltando datos. Sí, entonces yo creo que ese sería uno de mis favoritos porque puedes conocer mucho de mí. Que siento que a veces, a pesar de que como que estemos subiendo contenido al canal, pues es un poco quizá justamente, ¿no? Como enfocado en los libros y quizá no nos conocemos tanto entre lectores hasta que hablamos de las cosas que hacemos. Otro video que me gusta mucho es uno que hice de 3 poetas mexicanas que debes leer y que no son Rosario Castellanos, que obviamente nada en contra de Rosario Castellanos, solo que pues digamos que es como una gran representante de la poesía, entonces yo dije como de, ay bueno, pues ¿a qué otras poetas podríamos leer? Y justamente pues había, en ese tiempo estaba como en mi último semestre de letras hispánicas, entonces había leído a unas poetas y me gustaron mucho sus poemas, de ahí salió una de mis poetas favoritas, Alaí de Fopa. Entonces, pues sí, me gusta, o sea, como que hablé de la vida de cada una en ese video y también como que leí fragmentos que a mí me habían gustado mucho y también creo que algo que también disfruto es que justamente ese video pues llegó a muchas lectoras, ¿no? He recibido como muchos comentarios de ese video de que conocieron a poetas nuevas, que les gustó, entonces pues sí, la verdad es que como justo que me haya gustado hacer ese video y que haya tenido un buen recibimiento, lo hacen uno de mis videos favoritos del canal. Y por último, otro que me gusta mucho es el de todo sobre mi librero porque pues sí, o sea, como les decía, no es solo como nosotros hablando de libros, sino que también es, pues creo que esto es como una parte linda de los lectores, ¿no? Como justo si tenemos la oportunidad de tener los libros en físico, como ver cómo los tenemos acomodados y si tenemos libreros o no. Yo como les digo en ese video tengo un Frankenstein de libreros, pequeñitos, viejísimos, mandados a hacer, unos que ni son libreros, entonces pues sí, está entretenido, me gusta como justo ese chismecito entre lectores. Y se lleva como mención honorífica también como uno de mis videos favoritos, el del book tag del Snob, porque me gustó el cosplay, el outfit que tuve en ese video haciendo como, pues sí, cosplay de un señor o así como de Amigares Arte. Entonces sí, me da mucha risa. Las siguientes preguntas como que tenían mucho que ver básicamente, entonces por eso las junté para responderlo en una, y es ¿qué te inspiró a compartir tus lecturas y qué te inspiró como a hacer videos? Entonces lo juntaré. Y miren, honestamente en ese momento de mi vida yo tenía 15 años, 16 años, no, 16 años. No era una lectora así súper ávida de que leía 150 libros al año y me la pasaba leyendo día y noche. No, esa no era mi realidad. Sí era una lectora, no era una lectora de ese tipo.
lo cual significaba que realmente no era como que tuviera tantos libros que compartir y sentarme a hablar de un montón y que yo quisiera como... Sí, que la necesidad de hacer videos naciera de compartir un montón de lecturas o de compartir mis pocas lecturas. Hay aquí una cosa curiosa y es que en realidad creo que a mí lo que me inspiró a hacer videos fue como BookTube en general, como estas ganas de querer ser booktuber. Déjenme explico. No me refiero a una cosa como de querer ser reconocido o querer como tener fama, porque digamos, o sea, en ese tiempo, ¿qué era? 2015, ajá, pues ya estaban como los booktubers del inicio en su auge, ¿no? Entonces eran los booktubers que había, los que yo seguía en español, entonces pues sí era un poco como esta sensación de, ay, ¿qué se sentirá sentarse frente a una cámara, a un celular, lo que sea, y grabarse a sí mismo como justo, o sea, creo que es un poco lo mismo, como grabarse pero hablando de libros, ¿no? Hablando de las lecturas, que era algo pues que a mí me gustaba, ¿no? Entonces sí, era un poco eso fue como mi inspiración, esta parte de querer saber qué se sentía. Y un poco lo digo así, ¿no? O sea, qué se sentía hablar de algo que te gustara. En ese momento eran libros y en realidad no es algo que he tenido como las ganas de cambiar, como de hablar de otra cosa que me guste. Creo que en cuanto justo ya que empecé a hacer contenido, me di cuenta que pues los libros sí era algo que yo quería seguir compartiendo. Entonces, pues sí, creo que fue un poco la unión de eso, como la inspiración de querer crear contenido y a la vez como de compartir en ese contenido algo que me gustaba, pues que era leer. Y pues sí, en realidad es muy curioso cómo se fue desarrollando todo, porque creo que parte de esto de, ay, yo quiero sentarme y ver qué se siente, es... pues sí, o sea, era una parte de que no era algo que yo hiciera normalmente en mi día a día, o sea, que si me veías dijeras como de sí, claro, esa chica habla con todos y habla un montón de libros y no, o sea, esa persona no era yo. Entonces, de repente se empezó a sentir hasta casi como que Burbuja era un alter ego de Carla mío. Entonces, así lo sentí creo que hasta por mucho tiempo, como esta persona que se sentaba y empezaba a hablar de libros y así, junto en contraste con, hola, yo, Carla. Pero no, o sea, ya después de tantos años es como, pues no es como que seamos dos personas diferentes, es simplemente como otra faceta de mí que sale aquí justamente cuando estoy enfrente de una cámara. Y es mi hobby, y es muy divertido. Luego, ¿cuál fue el libro que te inspiró a crear Burbuja de Letras? Y aquí, como tal, no, digamos que sí hubo un libro, pero no es como que, ay, yo tengo este libro que me gusta mucho y quiero que todo el mundo lo conozca o quiero que sepan por qué me gusta. Realmente no fue el caso. Yo tenía la idea de abrir el canal con este libro que es Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Sáenz, que en ese tiempo era un libro muy sonado en muchos canales y me llamaba la atención como de qué trataba. Entonces, pues digamos que fue un poco como pensar, ay, yo quiero como abrir mi canal con una reseña de este libro. Y bueno, en realidad a la larga aprendí que quizá eso no era como tan funcional como de leer y hacer un video de un libro como, no sé, quizá un poco como para algo, como con un propósito, más allá de, ay, mejor me siento y hablo del libro que yo quiera. Porque además, como verán ahí, hay algunos post-its y creo que fue cuando yo comencé a utilizar post-its, o sea, ven, están súper mal puestos, horribles. Y también algo que quise hacer con este libro fue como, creo que fue el primer libro que intenté anotar, que en ese momento no funcionó honestamente, porque justamente creo que era algo que estaba haciendo como por hacerlo, o sea, un poco como forzado, por así decirlo, de que, ay, quiero anotar mis libros, pero realmente como sin mucha conciencia. Entonces sí, digamos que... no me arrepiento como de haberlo leído ni de haber pensado como, ay, pues estaría bien abrir mi canal con este libro, pero sí quizá, digamos, no con esta idea de un poco forzada, siento yo. Siguiente pregunta, ¿cómo fue que decidiste empezar a leer más libros de autoras y de autores LGBTIQ+? La respuesta más corta es que estudié letras hispánicas y eso me preparó en el canon y en la heteronorma
únicamente, básicamente. Es que sí, fue como... Sí, o sea, prácticamente todas las lecturas como de sí, mira, esto es el canon literario y es lo que debes leer y debes conocer porque es lo importante. Espero en realidad que eso ya esté cambiando, al menos un poco dentro de la academia. He visto por ahí que puede que esté cambiando, como ahí un rayo de luz y esperanza en cuanto a autoras y algunas optativas igual como de literatura LGBT o al menos donde leen autores LGBT. De cuando yo estudié letras hispánicas, o sea, no había justo como materias en donde se leyeran, o sea, donde los llegamos a leer eran optativas, o sea, optativas de escritoras, optativas de literatura queer o con, no sé, enfoque de género, disidencias, etcétera. Entonces, no era algo como que estuviera dentro del plan de estudios. Pero digamos que en su momento pues no me di cuenta de eso hasta que justo, les digo, terminé de estudiarlo y fue un poco como... Acabo de pasar los últimos años de mi vida leyendo solo prácticamente a señoros. Sí, básicamente. Y digamos que de un poco de eso vino la decisión, ¿no? En mi último semestre estuve en una optativa de escritoras y me maravillaron, escritoras latinoamericanas. Fue ahí cuando yo dije, quiero seguir leyéndolas, quiero seguir dentro de este mundo de escritoras. Y siento que en cuanto a los libros y historias LGBT fue más, creo que esto fue más como por BookTube, o sea, como ir abriendo mi panorama de contenido, de ver a más creadores, los libros que leían, como conocer diferentes historias, diferentes voces. Que sí, o sea, incluso dentro de BookTube como que pues muchas historias eran dentro de la cis heteronorma, ¿no? Entonces es como de otros creadores, ¿no? Diciendo como de, oigan, pues estos libros también existen y estos autores también existen, ¿no? Entonces también un poco como de, yo quiero leer eso, yo quiero conocer esas historias porque también están ahí. También están ahí y existen y luego muchas veces simplemente son ignorados. Y esto me ha acercado a historias maravillosas como Genderqueer, esta novela gráfica muy bonita, o como Felix Ever After, que también me gustó mucho, The Black Flamingo, de Dean Atta, entre muchas historias más. Entonces, pues sí, conocer todas estas voces que no necesariamente son lo que nos han dicho que tenemos que leer, pues me gusta mucho. Luego, ¿qué ha sido lo más difícil de mantener un proyecto por tanto tiempo y cómo lo resolviste? En realidad, pues no sé si lo he solucionado como tal. Creo que justamente lo más retador ha sido eso, mantener esto por tanto tiempo. Más que nada también porque justamente pues pasa el paso del tiempo, ¿no? O sea, precisamente creo que ahí hay algo pues clave en el problema, ¿no? O sea, pasan muchos años, yo tenía 16 años, como les digo, cuando abrí este canal, entonces, pues conforme fui creciendo yo, también fue creciendo el canal en el sentido de, bueno, no creciendo, justamente conforme fui creciendo yo, fue cambiando el canal, porque yo también fui cambiando como persona, entonces como quizá mantener también eso de tú quién eres reflejado en lo que lees y reflejado en el canal y en el contenido que creas y que tenga como una coherencia y aceptar que va cambiando y que va a seguir cambiando porque tú como persona vas cambiando, es algo que también es como justo, es difícil como de aceptar como, ay, este es el contenido que yo hacía antes y el tipo de libros que yo leía antes y es un poco como, sí, pero ya no eres la persona de antes y ahora te interesa esto y ahora quieres hablar de esto otro, ¿no? Entonces, un poco como esta coherencia y este crecimiento tuyo y que tenga sentido en el canal, como quién eres tú, qué es Burbuja de Letras. Porque igual conforme pasa el tiempo y tú vas creciendo y cambiando como creador, pues justamente, o sea, ahorita ya hay también un montoncísimo de creadores. Siento que hubo un momento en el que, digamos, BookTube se relajó un poco en cuanto a la cantidad de personas que se unían a la comunidad y de repente ocurrió BookTok y luego otra vez fue como mucha gente uniéndose a BookTube. Sí, no sé, como estos ciclos, ¿no? Entonces, como el justo ver lo que suben las otras personas y lo que estás haciendo tú y quizá como compararte lo que deberías estar haciendo tú. Básicamente igual una forma como de resolverlo es como justo pensar en las condiciones en las que tú creas tu contenido y quién eres tú y un poco también aceptar que no tienes que
si no es tu trabajo no tienes que forzosamente subir contenido si no quieres. Lo cual me lleva un poco a la siguiente pregunta, que se relaciona un poco con la anterior y es ¿cuál fue lo más retador al momento de hacer contenido para tu canal? Y pues básicamente un poco eso es, un poco de lo más retador es tener contenido y ser constante. Porque ahí vienen dos cosas que no son muy agradables como creadora de contenido y es la presión, o sea, sentir presión por tener que subir. Porque además pues el algoritmo no nos favorece si nos desaparecemos por un tiempo o por mucho tiempo, ¿no? Entonces, como este dilema de, ay, es que sí quiero hacer contenido, pero de repente no sé, o sea, no tengo creatividad o no he leído mucho. Una idea con la que yo me he peleado mucho a lo largo de estos años es que justamente como el tipo de contenido de libros, videos de libros, es como, es que para tener contenido tengo que leer libros, o sea, tengo que estar leyendo libros si no quiero que se haga repetitivo y siempre hablar de los mismos. Y pues ahí viene esta problemática, ¿no? Del tengo que, cuando se supone que no es una obligación. Entonces, pues sí, creo que eso quizás ha sido como parte de lo más retador, de tratar de quitarme esa idea del tengo que para tener contenido y pues sentirme como más libre de leer lo que yo quiera cuando yo quiera y compartirlo en contenido cuando yo quiera y pueda y justo no sentirme culpable si no lo hago. Porque al menos en mi caso este no es mi trabajo. Y esto es parte como justo también de la siguiente pregunta, que es como un consejo que yo daría como creadora de contenido a otros creadores después de estos 10 años. Y básicamente sería eso, que trates de no sentirte culpable. Y esto es en muchos aspectos, porque actualmente ahorita, o sea, el mundo está saturado de creadores de contenido en general de todo tipo, o sea, de libros también. E igual hay muchos factores por los que tu contenido quizá no llegue a la gente que tú quieras, que no sea tan conocido a pesar de que tú lo hagas constantemente y tú lo hagas muy bien. Muchos factores de la vida real, del mundo, de la sociedad, se reflejan justamente en estas comunidades del internet. Entonces, no, muy probablemente no sea tu culpa. Y sí, entonces, pues trata de sacudirte un poco esa culpa, sube lo que tú quieres y hazlo pues porque te nace, porque te gusta, o sea, justo si no es tu trabajo, hazlo porque es algo que deseas hacer. Y siempre es bueno como crear pequeñas comunidades de amixes que creen contenido de lo mismo que tú creas. Última pregunta, ¿cómo ha cambiado tu relación con la lectura a partir de tu proyecto Burbuja de Letras? Y pues sí, realmente sí ha habido como un antes y un después de mis lecturas por Burbuja de Letras, ya sea como tanto por aquí, por YouTube, como por TikTok, como por Instagram, o sea, como que todo ha ido evolucionando. Siento que principalmente me he vuelto más crítica con mis lecturas y no solo al momento de hacer las lecturas, sino también con lo que elijo leer o no. Como un poco cuestionarme por qué lo leo, a quién leo. Porque sí, muchas veces, digamos, hay libros que leo por y para mí. O sea, no necesariamente justo eso que hice en un inicio, ¿no? O sea, no los leo porque pensando en compartirlos después, ¿no? Pero pues sí es algo que yo hago constantemente, como que sí también es, pues sí, o sea, es algo que pienso, ¿no? Como, ay, este autor o esta autora, quizá por ahí una cosa cuestionable, de verdad quiero leerla, no sé, o sea, ese tipo, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? En realidad como muchos aspectos también ya incluso en una lectura. Siento que eso fue justo a partir de Burbuja de Letras y quizá en otro contexto no me hubiera cuestionado muchas cosas. Porque sí, o sea, compartir mis lecturas en Burbuja de Letras es también compartir parte de quién soy yo como persona y creo que es algo que me di cuenta a partir de Burbuja, ¿no? Que leer y decir como nuestras opiniones de lo que leemos también dice mucho de nosotros, quizá como personas. Y pues hasta el momento, hasta estos 10 años, esto soy yo, esto es Carla, esto es Burbuja de Letras. ¿Y qué les puedo decir? Esto es todo por el video de hoy, pero muchas gracias a quienes han estado aquí, el tiempo que hayan estado, si han visto 2, 3 videos, si han estado desde hace 3 meses, 2 años, 5 años, se los agradezco mucho por apoyar mi contenido, porque pues sí, Burbuja de Letras me ha llevado a
conocer gente muy linda que quiero mucho. También me ha llevado a lugares que yo nunca pensé, como quizá la Feria del Libro de Guadalajara, estar en librerías El Sótano. O sea, yo iba en la preparatoria a comprar mis libros en la librería del Sótano de Coyoacán, que ya ni existe. Y después como ver mi cara ahí y saber que estaba como en varias sucursales y no sé, todavía no lo termino de procesar, amigos. Va casi un año y no creo que eso sucedió. Entonces como, no sé, o sea, se siente bien, o sea, me siento muy contenta. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.